¿Qué tal, queridos viajeros? Soy Sargos de Remas en otro podcast sobre Marvel, pero claro, no cualquier podcast, y no lo digo porque sea el producto del que la gente más se acuerda, sino porque vamos a hablar de uno de esos productos de la ABC súper olvidados como lo es Agente Carter. Ahora, súper olvidados. Ahora, Agente Carter, ¿este producto es relevante para el UCM? ¿Es canónico? ¿Tiene alguna chispa, algo que haga que la serie merezca la pena de ser vista? Bueno, pues de todo eso y mucho más voy a hablar en este podcast sobre la primera temporada de Agente Carter. Así que si eres fan de Marvel, muy fan de Marvel, y te has visto la serie porque la voy a destripar entera, es decir, voy a soltar spoilers, pues este es tu podcast. Y si también te lo pasas bien, sencillamente con las charlas sobre series y cine, pues también es tu podcast. Sin más preámbulos, vamos para allá. Bueno, la primera pregunta. ¿Esta serie es relevante? Es una pregunta que me hizo ayer Guille, uno de los colaboradores del canal que hoy no me acompaña, sobre la serie, diciéndole que, pues, que me la estaba viendo. Y yo ahí dije una cosa, vamos a ver. Hoy en día se ha puesto como de moda el concepto de no, es que hay películas que tienen que ser canon para que aporten, no, tienen que pertenecer a un universo grande o una continuidad muy grande de varias películas y series para que sea relevante. Hay un término también que lo escucho varias veces que es el concepto de película o serie necesaria. Y yo como artista, dibujante, ilustrador, retratista, también escritor, pues yo pienso lo siguiente, y es que ninguna obra de arte es necesaria. El ser humano las hace pues porque cuando fabricas un hacha, en vez de hacer un hacha funcional, le quieres dar pues un aspecto bonito y eso lo haces por gusto, no por necesidad. Entonces, no existe ninguna película, serie u obra de arte necesaria. A menos que tú le des un fin práctico por encargo, pues las obras de arte no tienen por qué tener un propósito. Y las series, muchísimo menos. Entonces, si esta serie es canon o no es canon, si es relevante o es irrelevante, si la idea es mejor o peor, porque es verdad que si me dices sobre la mesa, pues vamos a hacer una serie de la gente Carter de los años 40 y, ojo, yo creo que ahí tenían un filón que era contar el origen de S.H.I.E.L.D., pero en esta serie no lo hacen ni lo harán, creo. Bueno, pues aunque no hagan eso, aunque no te cuenten nada interesante, pues la serie aporta lo que tiene que aportar cualquier producto audiovisual y es, ¿te entretiene o no te entretiene? Así que, contestando a la pregunta, ¿aporta algo a la línea de continuidad del UCM? No, no. Más allá de que te confirman que Jarvis fue un mayordomo de carne y hueso igual que los cómics, aunque los cómics se llamaba Carter Jarvis y aquí es Edwin Jarvis, no aporta gran cosa. ¿La puedes ignorar y disfrutar del UCM? Yo esta serie me la he visto ahora, años después de ver Endgame y la conclusión de la saga del infinito, y no ha pasado absolutamente nada. Hombre, me había hecho gracia el cameo de Jarvis en Endgame, porque el actor que se llama James Darcy aparece en Endgame como Jarvis. Y luego es que realmente, pues lo que acabo de decir, la oportunidad que tenía esta serie era conectar con agentes de S.H.I.E.L.D. y contarte el origen de la agencia que tan importante ha sido en la fase 1 y 2 del UCM. Pero es que no, la serie ni siquiera intenta ni pretende contarte esa historia, que yo creo que era lo que tenía más sentido si te ibas a este periodo histórico. La serie es realmente nada de superhéroes, nada épico, nada de una acción tremendamente espectacular. Realmente es una serie policíaca, protagonizada por Peggy Carter y se acabó. Tiene, por supuesto, referencias al Capitán América, pero tampoco tiene tantísimas, ¿eh? El guionista y productor de la serie es Christopher Marcus, que es el guionista de Capitán América 1, Capitán América 2, pero realmente es que no cuentan nada con todos los cabos sueltos que se quedaron en esa película, que son unos cuantos. Un par de detalles que en la serie sí que son majos. La ambientación, años 40, los vestuarios, los coches, vamos, para el enamorado de los coches antiguos, esta serie en muchas tomas puede ser un placer. El tema de los peinados, los trajes, esa elegancia que derrochaba esa época en cuanto al vestuario y el decoro. Y ojo, no digo que esa época sea la mejor. Digo que tiene un punto muy particular esta década y a mí me gusta la ambientación. También hay mucha música del momento. O
sea, eso, quieras que no, le da un puntito a los episodios mientras los ves. Otra cosa graciosa, aprovechando esto de la época, es que a lo largo de la temporada hay como la retransmisión de un serial, de estos de radio, que había en la época, en la que ves cómo se hacían, porque eran los actores de voz trabajando en directo, y al mismo tiempo había trabajadores creando los efectos de sonido en tiempo real. Vemos una secuencia en la que cuentan esta pseudo parodia de lo que ha pasado en Capitán América Primer Vengador, en el que se han inventado al personaje de... ¿Cómo lo llaman? Betty Carver, que es... Vamos, que hablan de Peggy y cambiándole el nombre. Y hay un momento en el que cuando golpean a un malo en el serial, o narran que el Capitán América golpea a un malo, pues ves al trabajador golpeando un trozo de carne. Cuando hay como viento, pues hacen el efecto de viento. O sea, eso está gracioso porque eso era de verdad, eso se hacía así, los seriales de radio. Y es un momento que de hecho incluso está dirigido con un montaje paralelo y es simpático y es resultón. Entonces ahí sí que hay dos escenas, dos secuencias que sí que digo, oye, esto sí que mola. La trama va de que Howard Stark es inculpado porque roban su tecnología, la típica trama de Iron Man, y como no tiene a nadie más a quien pedir ayuda, recurre a Peggy para que encuentre al ladrón de los inventos y limpie su nombre. De eso va la serie. Cosa que ya sabes si la has visto. Así que, cuando empieza, tienes pues la típica trama de superhéroe con doble identidad, o de agente secreto con doble identidad más bien, porque ya os digo que aquí no hay nada superheroico, de Peggy llevando una vida normal, porque ahora es básicamente la secretaria de una agencia que es llamada SSR, que sinceramente ahora hablaré de eso más adelante y no es algo que no termino de comprender. Y como está básicamente desperdiciada y se siente vacía después de haber pedido a Steve y después de tener ese bajón en cuanto a la relevancia de sus misiones, pues acepta. Y tienes pues episodios de aventurillas de ella investigando con Jarvis, situaciones graciosas con Jarvis. Tienes un episodio en el que se cuela en un salón de baile, se pone de rubia, que por cierto ahí Hayley Atwell está guapísima, con el vestido, la peluca, está guapísima, pero claro, más allá de eso, pues vale. Hay un capítulo en que se cuela en una fábrica donde hay unos inventos de Stark que son básicamente explosivos. Hay unos científicos que trabajan para la organización esta Leviatán que están sin garganta. Parece ser que uno de ellos es un villano de un personaje súper antiguo de Marvel llamado Whistle. Yo veía esos capítulos y decía, a ver, Jarvis es gracioso. Es el típico personaje, el típico mayordomo súper pulcro, súper mojigato que de pronto se ve en situaciones de riesgo, de acción. Vale, ok. Pero yo estaba viendo así, es como, madre mía de Dios. Claro, yo con esta serie la he comentado por completar todo lo que es el UCM. Pero es que ni siquiera le pregunté al resto de colaboradores si se la querían ver. Si ya les costó verse Agentes de S.H.I.E.L.D., imaginaos proponer esto al resto de colaboradores del canal. Dije, mira, lo voy a ver yo por compromiso, por completismo y por sencillamente dar una oportunidad a la serie. Entonces empieza la serie, es como, vale, ok, hay muchas situaciones de los compañeros subestimando a Peggy por ser mujer, vale, ok, era lo suyo. Y ojo, no me parece mal esa trama, está bastante bien porque es muy ad hoc con el personaje desde Capitán América Primer Vengador. Pero aquí, claro, yo me pregunto, ¿Peggy? ¿Qué rango tenía en el Primer Vengador? Es decir, ella era militar, entonces no comprendo del todo cómo demonios ha terminado esta agencia de Chichinabo, que tampoco se comprende del todo cuál es su función, cuál es su relación con el ejército. Además, otra cosa, Peggy es británica. ¿Qué hace trabajando para una agencia estadounidense ahora que ha acabado la guerra? ¿No debería estar en alguna agencia británica? Y si hablamos de espionaje, ¿no debería estar trabajando en el MI6? Es ahí donde yo digo, de verdad, no tiene ningún sentido que en esta serie no te vayan contando cómo se forma S.H.I.E.L.D. Eso es lo que tendrían que haber contado. Entonces, ¿esta investigación policíaca es mala? No, está bien escrita. Hay situaciones graciosas con Jarvis, como he dicho. El Dominic Cooper que es el actor que hace del joven Howard Stark, lo hace fenomenal. O sea, pero lo hace pero que muy bien. A mí me encanta. Tiene un carisma tremendo. De hecho, es que si hubiesen hecho una saga de Vengadores en los años 60 y os hubiesen cogido otros actores, yo creo que, fijaos, el Dominic Cooper claro, es que casi no lo hemos visto, pero le hace... Yo creo que se puede medir con Robert Downey Jr. sin problema, tiene muchísimo carisma y me encanta. Pero ojo,
Dominic Cooper no aparece en todos los episodios, aparece al principio, aparece en mitad de la serie, bueno, de la temporada, y aparece al final. Lo hace fenomenal, pero claro, es que la serie te la sostienen Hayley Atwell como agente Carter, que ella lo hace muy bien. El James D'Arcy, que es el actor de Jarvis. Y el Dominic Cooper como Howard cuando aparece. Pero quitando eso, y que te meten esa típica trama de menosprecio a la mujer, pues la serie casi no tiene sustancia. Es cualquier serie policíaca de aventuras, rollo CSI, y es como, bueno, pues teniendo un universo tan rico como Marvel y teniendo la posibilidad de contar cositas como la fundación de S.H.I.E.L.D., pues esto se queda bastante a deber. Es verdad que en un momento dado, cuando avanzan con la investigación y encuentran los aparatos robados de Stark, la cosa se anima un poco. Hay unos 3 personajes orbitando en torno a los principales, que son los compañeros de Peggy, que son Sousa, son el Thompson y son el jefe, que es el que le llaman Dooley, el jefe Dooley. Entonces, Sousa es un agente inválido después de quedarse lisiado en la guerra, que te mete en una trama de amor, de que él está enamorado de Peggy y como que la defiende y como que es de todos el más empático con ella, es como el majete de la oficina. El Thompson es el típico héroe de años 40, aguerrido, lanzado, pero, pues claro, chapado a la antigua y es como, va, ¿qué va a hacer la Peggy Carter? Esta mujerzuela está descolocada y bueno, tiene muchos comentarios de estos machistas de ningunearla, de menospreciarla. Y de hecho, pues hay muchos piques entre ella y Carter. Y luego está el jefe Dooley, que bueno, pues es el típico personaje de eres mujer, eres novata, no te doy oportunidad de valía hasta el final de la serie. Lo único que le mete en miga, que eso se verá más adelante, es que tiene problemas familiares. Pero ya está. O sea, luego hay otro por ahí que se llama Krensmiski, el personaje, que es el típico garrulo de oficina, que ese sí que es un imbécil, ese sí que se mete a tope con Peggy, también se mete con Sousa, o sea, es un gilipollas. Lo mata más adelante el personaje este de Dolores, Dorothy, que luego es una de las malas. Y es que realmente, pues, te he enumerado esta lista de personajes como te puedo enumerar la lista de la compra. Y realmente, a ver, ¿hay escenas en las que funcionan los personajes? Sí, porque por ejemplo, más adelante, investigando, Sousa, el que os digo que es inválido, el que digo que está colado por Peggy, pilla un mendigo que ve a Jarvis y a Peggy en el embarcadero, le interroga y ahí pues tiene una escena emotiva en la que habla de cómo pues a muchos veteranos de la guerra pues tampoco les dieron el reconocimiento que se merecían, que bueno, es un poco por lo que Sousa empatiza con Peggy, es decir, los dos han luchado en la guerra y no han tenido todo el reconocimiento que han podido tener. De hecho, Sousa, pues como es inválido, le pasa un poco lo que Peggy, la gente lo subestima. Que a ver, también digo, no sé qué pinta y por favor que nadie me malentienda, alguien con una lesión que va cojeando, porque este señor va cojeando, va con muletas, no puede correr, no puede pelear bien. Entonces yo no entiendo qué hace este hombre como agente de campo. Este hombre puede ser súper valioso en investigación, en laboratorio, pero como agente de campo el tener una cojera es un hándicap tremendo. Entonces no sé muy bien qué hace este señor metiéndose en fregados en los que se mete, pero bueno, como la SSR esta es una especie de agencia independiente, pues más o menos cuela. Más adelante, cuando descubrimos que Dooley pues tiene problemas matrimoniales, pues más o menos puedes empatizar con él. Luego el villano este, el Yitchenko, el ruso, el hipnotizador, le lava la cabeza y provoca su muerte. Y esa escena pues sí que es emotiva, de cómo él está ahí con ese chaleco que ha fabricado Howard Stark, que realmente es inestable y va a explotar, pues sí, ok, se suicida para evitar que la explosión destruya la SSR, pero realmente a la familia casi no la vemos hasta el final de la serie. Es más un drama que te pone al final para que su muerte tenga algo de relevancia, y durante los primeros capítulos ha sido un antagonista porque persigue como loco a Howard Stark, y como Peggy hace su propia investigación, pues tanto él, el jefe Dooley, como el resto de compañeros son antagonistas para Peggy. Ya cuando llega el capítulo en el que se alían con los comandos aulladores para ir a rescatar a
unos científicos rusos que estuvieron involucrados con una matanza en la que supuestamente hubo tecnología Stark implicada, pues ahí se anima la cosa. Vemos a Dum Dum Dugan, interpretado de nuevo por Neil McDonough, que aparece en Capitán América el primer Vengador. Ese capítulo pues está bastante más emocionante. Descubrimos que Leviatán pues entrena a niñas desde pequeñas cual viudas negras, aunque yo no sé hasta qué punto son viudas negras. Lo dicho, no sé hasta qué punto esas agentes son viudas negras porque supuestamente es la sala roja donde las adiestraban. Y tampoco vemos un claro parecido con el entrenamiento que veíamos de pasada en las visiones de la era de Ultron que tenía la viuda negra. De hecho, pues esa película la hemos comentado hace poco en un podcast que te estaré dejando por aquí para que te metas en un episodio mítico de la saga del UCM. Pero bueno, al final rescatan al doctor Lichenko, que es el doctor ruso del que he hablado antes. Se descubre que es malo, es un hipnotizador, hipnotiza a Dully, hipnotiza a varios personajes. Está por ahí la asesina la Dolores, la Dot, dando por culo. De hecho, es que me hace gracia porque cuando Peggy va a vivir durante gran parte de la temporada a una especie de residencia de señoritas de la época, con normas muy estrictas, y llega una vecina. Y claro, llega esa vecina con la inquilina, le dan minutos de decir, estás no sé quién, no sé cuántos, sí, ella te... Se conocen, hablan y yo pensaba, vale, si han metido esta escena en la serie es porque va a ser importante de algún tipo. Y en ese mismo capítulo, si no me equivoco, es cuando matan a Krenzminski, sale un asesino en las sombras, le pega unos tiros cuando han pillado a uno de los testigos. Y yo digo, ese asesino es mujer, ya está. Es la inquilina esta que le ha llegado al edificio a Peggy. Y efectivamente, creo que en el siguiente capítulo ya se desvela que sabe luchar. Curiosamente mata a uno de los tipos que está persiguiendo a Peggy por haber indagado en lo de Leviatán. Entonces no termino de comprender exactamente o recordar bien para quién trabajaba quién en esta serie. Es bastante rara esa parte de la serie. Creo que de hecho los dos trabajan para Leviatán y Dot aún así acaba con ese sicario, pero bueno, vale. Y descubres que nada, que esta tipa es una asesina. Yo será que a lo mejor he visto muchas cosas o que soy un poco mal pensado o a lo mejor profeta, yo qué sé, pero vamos, supe que esta tipa era mala desde el principio. Eso me lleva a hablar un poquito de la acción, que bueno, pues cumple. Están bien las coreografías, está bien la dirección de lo que son las peleas. Pero bueno, en el clímax final no hay un solo combate que me deslumbre o que diga, ¡hala! Increíble. La pelea entre Dot y Peggy, que de hecho no la matan, la tira por una ventana, pero luego resulta que ha sobrevivido. Y luego en general, otra cosa que me hace un poco pesada la serie es que la dirección es tremendamente televisiva. Y ojo, que no tiene nada de malo que sea televisivo. Lo que quiero decir es que te ponen escenas del primer Vengador. Está Christopher Marcus, como he dicho, productor y de guionista. Y claro, se nota muchísimo cómo has pasado el formato cinematográfico al formato televisivo con mucho plano fijo, un talonaje demasiado, para mi gusto, mate, con muy poquito color, con muy pocos brillos. Y se te hace visualmente muy poco atractiva, excepto en el último episodio. Yo creo que la serie se anima de cara a los dos últimos, cuando, ya os digo, vuelan la SSR, cuando reaparece Howard, cuando el hipnotizador Lichenko le lava el cerebro y está a punto de hacer que bombardee con una de sus armas Nueva York, un arma que básicamente provoca que la gente se vuelva como una especie de infectada y se empiezan a matar los unos a los otros. Es el arma que liberaron en Rusia. Y esa escena pues está bien, los diálogos que tienen Peggy y Howard por micro, porque el clímax sí que está bien, porque Howard coge el avión y la única forma que tiene Peggy de pararlo es hablarle a través del micro. Entonces la vuelves a ver en una situación muy parecida a la que estuvo en el primer Vengador, un poco impotente intentando ayudar a un ser querido desde la radio. Y claro, está ahí Jarvis pilotando un avión para volar el caza en el que va Howard antes de que libere el arma biológica sobre Nueva York. Y Peggy se acuerda de lo que ha vivido con el Capitán América, le pide tiempo a Jarvis y ahí, a base de confesar lo mucho que querían a Steve los dos, pues logra hacer que despierte del trance. Y esa parte, por ejemplo, es bonita porque conecta con el Capitán América, conecta mucho con el duelo que ha vivido el personaje a lo largo de la serie. Esa escena, ese clímax, sí que me convence. Claro, no destaca tanto en acción, sino tanto en el guión, en esa parte. Pero claro, es que estamos hablando de que es casi el final de la serie. Te has comido antes 8 capítulos, que ojo, una cosa que ayuda a que la serie no se haga del todo pesada es que es muy cortita, y además los capítulos tampoco son muy largos, son como 40 minutos.
8 capítulos, una temporada, algo muy ligero. Pero claro, lo ves al final de la temporada y esa carga emotiva pues la has tenido muy a cuentagotas en la serie. Hay una parte, por ejemplo, en la que se descubre que Howard ha conservado un poquito de sangre de Steve Rogers y Peggy se enfada con él y es como, a ver, comprendo que se enfade porque el tipo no ha confiado en ella y no le ha dicho el contenido de ese objeto. Porque le dice que es un arma, que la quiere recuperar, que es muy peligrosa, no sé qué, no sé cuántos, y no le dice que es sangre de Steve. Pero de ahí a que se pille Peggy el mosqueo que se pilla y que medio mande a paseo a Howard, me parece un poco excesivo. O sea, lo entiendo, pero me parece excesivo y de hecho luego a los 2 capítulos ya está otra vez trabajando con Jarvis y trabajando otra vez para limpiar el nombre de Howard. Así que ese cabreo que se pilla a Peggy me parece más el conflicto de mitad de temporada que tienen que buscar para que haya algo interesante que otra cosa. Y claro, yo estoy hablando de la serie muy rápido, muy a pasada, pero ¿de qué os voy a contar? Que en un capítulo atrapan a Jarvis y Peggy mete la pata a propósito para que le suelten. Pues sí, vale, eso pasa, pero si te has visto la serie ya lo sabes y realmente es que no hay nada destacable. Es una serie que, mira, no peca de ser mala, no peca de estar mal actuada, no peca de estar mal escrita. Yo os digo que el personaje de Sousa pues es más o menos empático, es emotivo, el clima está bien, el capítulo de los comandos aulladores está bien, el tema del concepto de la villana esta de la DOT está guay, la jovencita, la señorita asesina, que va con ese rollito de inocentón mientras va matando a la gente. El clímax, como ya he dicho antes, pues logra ser un poco tenso, pero es que es una serie muy poco llamativa. Ya es que además es el problema de las precuelas. Ocurre en el pasado, en los años 40, no han mencionado que haya pasado nada relevante en esa etapa, entonces no puede ocurrir nada que digas, wow, increíble, pedazo de evento, porque es que si no creas un agujero de guión, una discontinuidad tremenda que no es plan causarlo. Así que la serie es muy discretita y yo solo la puedo recomendar si, uno, eres muy fan de Hayley Atwell, porque ella le mete ganas y está muy carismática. Si eres fan del Dominic Cooper como Howard Stark. Si te gustan los mayordomos tipo Orgullo y Prejuicio metidos en situaciones de riesgo, Jarvis es muy gracioso. Y si te gusta el UCM y quieres ser muy completista, pues te la puedes ver. Pero es una serie que debas ver sí o sí. Yo, mira, con todas sus virtudes, para mi gusto, no. No. Es simpaticona, pero tienes que poner un poquito de tu parte para verla y disfrutarla del todo. Sí que me hace gracia el cambio de Stan Lee, que está ahí Howard hablando primero con Jarvis. Jarvis se va, están ahí en nuestras sillas donde antiguamente limpiaban los zapatos a la gente. Y aparece ahí Stan Lee, pidiéndole la sección deportiva a Howard. Pues vale, eso está gracioso, pero es que no tiene mucho chiste la serie. Bueno, una cosa que más o menos sí que promete es que al final atrapan a Ichenko, le cierran la boca para que no pueda hipnotizar a nadie. Y aparece ahí en una celda Armin Zola, interpretado otra vez por Toby Jones, dándote a entender que Hydra, porque claro, suena hasta el tema de Hydra de que salen agentes de S.H.I.E.L.D., va a utilizar las capacidades de este señor para aplicarlo a su tecnología. Yo quiero pensar que es lo que usan en la segunda temporada para lavarle el cerebro a varios agentes. Pero claro, esto es mi paja mental. Realmente la escena post-créditos tampoco tiene una gran cosa. Pero bueno, algo hay, algo hay. Y luego, un detalle que sí que se me estaba comentando, que es marca del canal, es hablar un poquito del doblaje. En las películas de Marvel, en castellano, la actriz de voz de Peggy es Graciela Molina, una de mis actrices de voz favorita. Aquí no vuelve nadie de las películas, a todos les cambian las voces. Pero es verdad que a Peggy la dobla Anester Albor, que está muy, pero que muy bien. Esa actriz de voz me gusta mucho. Es la que le ha puesto la voz a Elsa. También le puso la voz a la novia del Ethan del Resident Evil, de los últimos, del 7 y del 8. Y a esta señora se le da muy, pero muy bien, muy bien, muy, muy bien gritar. O sea, pega unos gritos que da, que da gusto oírla. Pero yo os digo, me revienta un poquito que no hagan el esfuerzo en las cadenas. Ahora últimamente lo hacen más, pero de que todo el mundo tenga la misma voz y que no tengas esa discordancia en caso de que quieras o tengas que escucharte la versión doblada. Aquí muchos me diréis que para algo está la original, es verdad. Pero oye, ya que nadie lo comenta esto, y a mí sí que me gusta el doblaje castellano, pues lo comento así como curiosidad. Por lo menos no es mala y no puedo añadir mucho más. Me gustaría sacarle más miga, pero es que no se me ocurre, la verdad. Le puedo poner un míratela si no tienes nada mejor que hacer, porque tampoco es para suspenderla, sinceramente no me va eso.
Le puedo incluso poner un casi vela por Hadley Atwell, pero poquito más. Así que nada, querido viajero, un podcast muy cortito. A veces me dicen que hago los podcasts muy largos, pero aquí está la prueba de que cuando el material no da de sí, pues simplemente acorto la duración. Pero si te lo has pasado bien y te he entretenido en estos minutillos, pues estás invitado a suscribirte y también a que lo compartas con todos los conocidos que tengas que les guste Marvel. También hay un Patreon con el que puedes apoyar este contenido y te puedes pasar en la descripción por mi propio canal, Sueño por una crónica, en el que comparto los avances de un libro que estoy escribiendo, Guía de Mundo, un libro de fantasía. Si te gustan los superhéroes, la fantasía, las adaptaciones de cómics y libros, es posible que te interese. Y nada más, querido viajero. Nos veremos en unas semanas con otro podcast de Marvel u otro estreno, o con la segunda temporada de Agente Carter, y espero que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus.